Más damos gracias al Señor por darnos la oportunidad y el privilegio de poder pararnos en este lugar para escudriñar las Sagradas Escrituras. Estamos tratando de hacerlo lo más apegado a la Biblia, a la luz de la palabra del Señor, para que podamos comprender lo que esta serie de los 10 mandamientos implica. Quiero decir y enfatizar antes de iniciar esta enseñanza, es que cuando estudiamos a fondo cada mandamiento, hemos de lograr entender por qué Jesús resumió toda la ley en 2 cosas. Número 1, el Señor dijo que toda la ley y los profetas se resumía en número 1, amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se redujo toda la ley, o sea, el que cumple con esos 2 requisitos ha guardado toda la ley. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el apóstol Pablo dice de que Cristo quitó el acta que nos era contraria. Colosenses capítulo 2 dice que Cristo clavó en la cruz del Calvario el acta que nos era contraria, refiriéndose a la ley. Porque la Biblia es enfática en decir que ningún hombre sobre la faz de la tierra, antes de la muerte de Cristo, fue capaz de cumplir la ley en su totalidad. De manera que el apóstol Pablo hace una tesis diciendo de que ningún hombre es salvo por la ley. Más bien, la salvación vino a darse a los hombres por la gracia, por la razón de que la ley no justifica a los hombres. Ahora el que justifica es Cristo Jesús. Ahora es importante conocer los mandamientos, no porque nosotros los cumplamos a cabalidad o a exactitud. Ni yo, ni los que estamos en esta casa, ni los que nos están viendo, ni los que nos van a ver en la retransmisión, no hemos guardado estos mandamientos y no lo vamos a lograr cumplir a su totalidad. Sin embargo, los mandamientos son reglas, son como un cerco que lo que hacen es tratar de regular nuestra conducta para ser capaces de agradar al Señor en la medida que nos sea posible. De ahí que nadie puede decir, mire, como dijo el joven que llegó ante Jesús, le dijo, toda la ley le he guardado. Y Jesús rápido le hizo ver de que no era así como él decía. Muy bien, entonces vamos a entrar a la enseñanza o al estudio de esta noche, leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. El 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Leemos la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Lo leo una vez más. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias en esta bella noche por darnos la oportunidad, Señor, de estar de pie en este lugar y poder llevar este programa a la vida de nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan. Te rogamos tu bendición, tu sabiduría, Señor, y que podamos en esta oportunidad aprender de tu palabra y ser instruidos a través de ella. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. A medida que vamos entrando al estudio de los 10 mandamientos, las cosas se van complicando. Se van complicando porque en realidad los mandamientos, según la Escritura, no eran para vida. La Biblia dice que los mandamientos o la ley eran para muerte, porque lo que hacían era dictar muerte o una sentencia de muerte a quien no los cumplía. Allá en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago dice que si nosotros somos capaces de guardar 9 mandamientos, pero en uno fallamos,
es como si no hubiésemos cumplido ninguno, porque si fallamos en uno, se nos hace culpable de todos los demás. Y digo que es difícil a medida que vamos entrando en el estudio de los 10 mandamientos, porque cada vez se va relacionando o nos va hablando más directamente y personalmente cada mandamiento. Y la intención esta noche no es dañar los sentimientos y emociones de nadie, sino la intención es enseñar este mandamiento para que nosotros podamos apegarnos o vivir una vida que agrade al Señor y a la vez comprender lo que la Escritura nos quiere enseñar. El significado bíblico de honrar, esa palabra honrar tiene un significado bíblico y se denota como peso. Y esa palabra peso, así como usted la oye, peso, es de algo que tiene un peso, un valor. Se refiere a que la persona o las personas a los que se va a honrar tienen un peso de importancia en la vida de aquellos que están honrando a dichas personas. O sea, es un valor o un peso de importancia que posee la persona a la que nosotros vamos a honrar. Por eso es que cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, se refiere principalmente a obedecer y respetar a nuestros padres, a amarlos, a cuidarlos y sobre todo a tener un especial amor por ellos, ya que ellos toda la vida lo han tenido de nosotros y lo seguirán teniendo en la medida que Dios les dé vida. Esto es lo que enseña el quinto mandamiento, a honrar, a respetar, a cuidar, a amar a nuestros padres, porque ellos siempre lo han hecho con nosotros, en la medida que ellos han podido. No todos los padres lo han logrado hacer de la misma manera. Quizás algunos hijos que nos están viendo ahorita están poco satisfechos con el trabajo que sus padres han hecho durante el largo de su vida. Sin embargo, creo que todo aquel padre y madre que entiende su papel fundamental en la familia se esfuerza para dar lo mejor de sí para sus hijos. Sin embargo, hay hijos que a pesar de que los padres se han esforzado mucho, no son agradecidos. Y otros hijos que a pesar de que los padres han sido descuidados, han aprendido a ser agradecidos y han aprendido a honrar. Ahora, cuando hablamos de esta palabra de honra, que es la palabra fundamental de este mandamiento, o es el eje o la médula principal de este mandamiento, en el hebreo la palabra honra es el verbo kabod. Esa palabra kabod significa honra, significa gloria, significa gran cantidad de elogios, multitud de felicitaciones, tener un valor imprescindible, también significa riqueza, pero también una majestad respetuosa y llena de esplendor. Cuando hablamos de esto, entonces estamos diciendo que honrar quiere decir, esa palabra kabod en el hebreo quiere decir que nuestros padres deben de tener un lugar de preeminencia en nuestra vida. Debe de ser, después de Dios, lo más importante en la vida de cada hijo e hija que nos está viendo. En el idioma griego, la palabra honra viene del verbo que se pronuncia timao, y ese verbo significa tres cosas. Número uno, significa tener una actitud de honra hacia los padres, una actitud de honra, o sea, no solamente decir yo honro, sino demostrarlo con una actitud. Demostrarlo. Hay hijos que dicen yo honro a mis padres, yo los cuido, los respeto, los amo, pero no se ve una actitud, no se ve una acción a favor de ellos. La otra palabra que este verbo timao implica es tener una gran estima hacia ellos, o sea, hablar en bien de nuestros padres con todas las personas a las que nosotros conocemos en nuestra vida. Lastimosamente hay hijos que violan este mandamiento cuando hablan en mal de sus padres. Y la verdad es que a veces vamos a estar inconformes por ciertas actitudes. Por ejemplo, todos hemos tenido que pasar por la situación donde habrán algunas ocasiones donde nuestros padres nos castigaron quizás injustamente por algo que no hicimos. Pero ellos creyeron que nosotros lo merecíamos el castigo y nos castigaron. Y quizás eso marcó la vida de su hijo, quizás lo lastimó, lo marcó de por vida. Y hay hijos y hijas que viven con ese resentimiento y viven
y ya son cristianos, son adultos, se han casado, tienen hasta hijos y no han podido sanar esa situación. Entonces, esta palabra del griego, timao, quiere decir tener una gran estima sobre nuestros padres o hacia nuestros padres. Y en tercer lugar, considerar a nuestros padres con un gran aprecio y un valor grande. Usted me dirá, pero todo lo que acaba de decir en hebreo y en griego es lo mismo. Es que lo he dicho de las dos formas para que usted vea que no hay para dónde escapar. O sea, todo se reduce a lo mismo. En respetar, en honrar, en cuidar, en tenerlos en alta reputación, en tenerlos como personas de gran peso, como algo súper importante, darles una multitud de elogios. Aunque debemos de reconocer, hay hijos que somos bien simples, que quizás es difícil tener expresiones de cariño hacia los padres, como también al revés. Hay padres que no son expresivos. Hay padres que nunca le han dicho a su hijo, hijo te amo, o a su hija te amo, eres lo más valioso para mí. Quizás no lo hacen, sin embargo sus actitudes han demostrado que sí los aman porque siempre han tenido cuidado de ellos. Ahora Jesús mismo, cuando hablamos acerca de Jesús, Jesús mismo no pudo realizar milagros o no pudo hacer muchos milagros y maravillas en su tierra natal por una razón. La razón por la que Jesús no pudo hacer milagros y maravillas en su tierra donde él era oriundo, o sea, nativo, era porque la gente no lo honraba a él, no le dio la honra, despreciaba sus palabras y despreciaba los milagros y prodigios que Jesús hacía. Eso usted lo puede leer en su Biblia. Si quiere, acompáñeme en su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Mateo capítulo 13, versos 54 al 58. Yo lo voy a leer en una versión distinta a la Reina Valera. Voy a leer la versión lenguaje actual. ¿Por qué razón? Porque quiero que se entienda bien el principio y los conceptos que Jesús habló acerca de esto. Dice el verso 54. Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Otros decían, pero si ese es Jesús, hijo de José, el carpintero, con admiración. Su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Verso 56. Sus hermanas aún viven aquí en esta tierra. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Verso 57. Pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él les dijo, a un profeta se le respeta en todos lados, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Verso 58. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar. Note qué interesante. Lo que Jesús está diciendo es de que él no hizo milagros, o lo que el Evangelio o el escritor Mateo está diciendo es que Jesús no hizo milagros en la ciudad natal de Jesús por una simple razón. La gente no lo reconocía, no lo honraban, no lo tenían en alta estima, no lo veían como el Salvador. Y dice, Jesús dijo, a un profeta en todos lados lo respetan, en todos lados le dan honra, en todos lados se admiran de él, en todos lados lo ven con respeto, con admiración, menos en su propia tierra, en su propio pueblo, ni en su propia familia. Y nosotros sabemos bien, nosotros los predicadores, los pastores sabemos bien eso. Cuando vamos a un lugar y predicamos y enseñamos, la gente nos expresa sus muestras de cariño, de respeto, de admiración. Pero cuando vamos a la casa de la familia, ahí nos dicen de todo, hasta el apodo que nos decían cuando éramos hipotes. Es normal. Sin embargo, Jesús está diciendo de que con los padres no debe de ser así. Con lo que Jesús está enseñando es un principio, el principio de la honra, el respeto que debe de tener cada padre y cada madre de familia. Alguien me dirá, pastor, pero a mí mis padres nunca me cuidaron. Es más, ni me crié con ellos. Mi papá
siempre fue un gran borracho, mi mamá fue aquí, fue allá, no importa. Note que el texto no dice honra a tu padre y a tu madre si él es así o así. Él dice honra a tu padre y a tu madre, no da cuál sea la condición o cuál es la fórmula para honrarlos. Él dice honralos, no dice que los honres si acaso se portan de la forma correcta o si no lo hacen, no le debes de honrar. El mandamiento es honrar, honrarlo, darles el reconocimiento que se merecen. Ahora, por eso es que el quinto mandamiento es el primero de los 6, oiga, es el primero de los 6 preceptos que precisan las formas correctas de tratar a las demás personas. Este quinto mandamiento es el primero de los 6 que vamos a estudiar de hoy en adelante, que tienen que ver o que precisan en la forma correcta en la que nosotros debemos de tratar a nuestros semejantes. Los versículos o los mandamientos que vienen desde este que estamos estudiando en adelante tienen que ver con cómo nos vamos a relacionar con los demás, la forma correcta de cómo debemos de relacionarnos con las personas. Estos 6 mandamientos, que son del quinto al 10º mandamiento, rigen los aspectos del comportamiento humano que más profundamente van a afectar a los individuos, a las familias, a los grupos de las sociedades, a los países completos, para vivir una vida de comunidad donde se sepa respetar y valorar a cada persona por lo que es. También definen con absoluta claridad los aspectos del comportamiento de los que la naturaleza humana crea los obstáculos más grandes para obtener la paz y la colaboración entre personas. Y además nos proporcionan la guía que necesitamos para derribar los obstáculos que se levantan entre 2 o más personas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el propósito de estos 6 mandamientos que vamos a estudiar desde hoy en adelante es que buscan establecer los principios básicos mediante los cuales es factible tener buenas relaciones interpersonales con los que nos rodean. Ahora, por eso que quiero que veamos en esta noche cuáles son esos principios básicos que contiene este quinto mandamiento. Cuáles son los principios básicos de relaciones interpersonales entre padres e hijos que contiene este quinto mandamiento. Número 1, el primer principio básico es aprender a respetar a los demás. Así tan básico. Es aprender a respetar a los demás. El comienzo de las buenas relaciones interpersonales es aprender a ser responsables por nuestra conducta y nuestro propio carácter. Es aprender a hacernos responsables de nuestra forma de actuar, del carácter y de la conducta que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida. Nuestro carácter, que es lo que gobierna nuestra conducta, nuestro carácter, que es lo que controla nuestras acciones, empieza a formarse desde que somos niños, desde que estamos en la infancia. Esa conducta se comienza a desarrollar y comienza a formar el carácter en la vida de los niños. Y es precisamente en nuestros primeros años de vida cuando se forman las actitudes, oiga, que vamos o que nos van a controlar nuestros deseos personales, que van a controlar las relaciones que nosotros tengamos con las demás personas y las necesidades que nosotros tenemos de respetar a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un niño, que si un muchacho no aprende a través de su carácter a controlar su conducta a su temprana edad e irrespeta a los padres, e irrespeta a sus hermanos, e irrespeta a quien se le ponga por el frente cuando sea adulto, esa misma conducta que gobierna o ese carácter que gobierna su conducta es lo mismo que va a desarrollar cuando sea un adulto. Es una persona que siempre va a tener conflictos con la sociedad, es una persona que va a ser problemática. ¿Por qué? Porque este es el aspecto principal del quinto mandamiento. El quinto mandamiento nos está enseñando que la importancia de aprender a respetar a otros es comienza cuando somos niños. Es cuando comenzamos a tener uso de razón. Allí comienza la importancia de aprender a respetar a los demás. El quinto mandamiento nos muestra cómo y de quién aprendemos con conciencia las bases del respeto y del honor que se le debe a toda persona. Pero también nos guía para que sepamos cómo someternos a los demás.
cómo someternos primordialmente a la autoridad. Un muchacho que no ha aprendido a respetar a sus padres tiene conflictos con todo tipo de autoridad, se rebela con sus maestros, se rebela con sus patrones en el trabajo cuando ya es adulto, se rebela contra la autoridad policial, se rebela contra los gobiernos, se rebela contra las municipalidades, porque tiene un principio de rebelión contra toda autoridad, porque su conducta no fue regulada a través de su carácter cuando comenzó a tener uso de razón. Y cómo también recibir la influencia de nuestros maestros y consejeros no se aprendió, de tal manera que por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 2 y 3, escribe estas palabras. Una vez más voy a usar el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, que dice: el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Note que aquí no dice honren, aquí dice obedezcan y cuiden. Así dice el verso 3, les irá bien y podrán vivir muchos años más en la tierra. Es increíble porque ahora Pablo nos enseña con claridad lo que este principio de honrar contiene. No se trata solamente de respetar, sino de respetar y cuidar, porque este es un mandamiento con promesa que promete más años de vida sobre la faz de la tierra. Y cualquiera podría, buscando pasar por encima de este mandamiento, decir: pero si Dios ya decidió cuántos años voy a vivir, entonces quiere decir de que no importa lo que yo haga. No, Dios no decide de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Él ya decidió en el tiempo antes de la fundación del mundo, porque Él ya sabe lo que vamos a hacer. De manera que nuestra vida está limitada a la actitud y a la conducta que nosotros tengamos con nuestros padres, porque Dios, el Señor en el eterno presente, Dios ya sabía y conoce y sabe nuestra conducta y cómo nos vamos a comportar, y de allí fue donde se limitó la vida de los años de las personas. Ahora, cuando los niños obedecen, o cuando un joven, un muchacho obedece a este mandamiento, esto le va a ayudar a establecer un patrón de respeto hacia las demás personas, un patrón de respeto a todas las culturas que se poseen, que se tienen en diferentes lugares. Le va a ayudar a establecer un patrón de respeto a las leyes, a los principios, y correctamente a obedecer a todo tipo de autoridad. Entonces quiere decir que honrar a los demás debe ser un hábito natural durante nuestra niñez. Honrar a los demás, a nuestros padres, a los maestros, a todo tipo de autoridad, debe ser un hábito natural aprendido durante la niñez. Usted se preguntará: ¿por qué hay tanto delincuente en la calle? Que por más que un policía lo agarre y le pegue con la macana y le dé duro y lo golpean y lo meten a la cárcel, lo maltratan, al nomás sale de la cárcel, vuelve a andar de malcriado, porque tiene un patrón, es una conducta, es algo que no controla, porque su conducta fue controlada por su carácter, que no fue regulado durante su niñez. Entonces tiene un patrón de mala conducta y siempre va a ir a respetar la autoridad. Por eso es que toda persona debemos de aprender el hábito natural de honrar a los demás durante nuestra niñez. La validez universal de este mandamiento o de este importantísimo principio es esta. Oiga lo que dice la Biblia. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 17, dice así: este es el principio universal que tiene validez universalmente. Es claro este principio. Primera Pedro 2:17 dice: honrad a todos. Aquí ya Pedro no dice honra a tu padre y a tu madre. Aquí Pedro dice honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios y honren al rey. O sea, en otras palabras, tienen que obedecer este principio importantísimo que es universal. Honren y respeten a todo tipo de autoridad. Todo esto empieza con el respeto y la honra que nosotros le demostramos a nuestros padres cuando somos apenas unos niños. Por eso he dicho que si usted mira personas que no respetan la autoridad, el problema no lo tienen de ahorita. Ese problema viene desde que son niños. El problema comenzó en casa. En segundo lugar, por eso dije al principio que no quiero dañar sentimientos ni herir sentimientos de nadie.
Pero es que se oye bonito cuando decimos honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera puede decir, ya ves que me tienes que respetar. Pero ahora vamos a entrar a lo serio de este mandamiento. En segundo lugar, el papel fundamental que juegan los padres en la corrección de sus hijos. Dios les encomendó directamente a los padres este importante deber de enseñarles a sus hijos los principios esenciales de la vida. Los principios más importantes de la vida los tenemos los padres. Directamente Dios nos encargó ese deber. La capacidad del padre y de la madre para lograr el éxito en esto, de que sus hijos aprendan la honra, depende especialmente, escuche bien, depende especialmente de cuánto los padres se han sometido ellos mismos a las instrucciones y enseñanzas de Dios, amando al Señor, respetándolo por encima de todo. O sea, la capacidad que el padre o la madre va a tener de lograr con éxito la tarea de enseñarle a sus hijos el principio de la honra está ligado a cuánto ellos, los padres, están sometidos a las instrucciones, a las reglas, a las normas que Dios ha establecido, y cuánto aman a Dios y cuánto respetan a Dios. De ahí que nosotros difícilmente vamos a esperar que el hijo de una persona que no se somete al Señor y no respeta a Dios, respete a la gente. Es difícil. Recordemos que los 4 mandamientos que hacen hincapié de la importancia de nuestra relación personal con Dios preceden, están antes a este mandamiento de honrar a nuestros padres. Los primeros 4 mandamientos que ya estudiamos anteriormente hacen hincapié de la importancia que tiene nuestra relación personal con Dios y están antes de este. Primero es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego este mandamiento en el 5º lugar aparece, ya que nuestro Dios es nuestro Padre por excelencia. Y esto sella ese principio de tener una buena relación con el Señor, una buena relación con nuestro Dios, pero también tiene que ver con honra. Observemos cómo el Señor, cómo Dios amonestó a los dirigentes espirituales de Israel por no poner en práctica este 5º mandamiento. En Israel había un problema. Malaquías capítulo 1, verso 6. Dios les hace esta amonestación a los dirigentes, a los líderes de Israel de esa época, de la época del profeta Malaquías. Capítulo 1, verso 6 dice, el hijo honra al padre. ¿Por qué dice el hijo honra al padre? Porque ese es el principio natural de toda persona. Todos debemos de honrar a nuestros padres, debería ser natural. Y luego dice, y el siervo a su señor. O sea, el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Ahora pues, si yo soy su padre, él hace el reclamo, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y en ese mismo versículo ellos tienen la osadía de preguntar, ¿y en qué te hemos deshonrado? Ellos tienen el descaro aún de decir, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor tiene que hacerles ver toda la deshonra que ellos han mostrado delante del Señor. Ahora, es tan importante, es para nosotros honrar y obedecer a nuestro Padre Celestial, porque para nuestros hijos respetarnos y honrarnos a nosotros va a depender de cuánto nosotros respetamos y honramos al Señor. Por lo menos los que somos cristianos, los padres que somos cristianos, estamos limitados a esa condición. Cómo nuestros hijos ven que nosotros respetamos, honramos y amamos al Señor, así vamos a recibir de parte de nuestros hijos el respeto y la honra hacia nuestras personas. Solo entonces nosotros vamos a poder comprender completamente nuestro papel como guías espirituales de nuestros hijos. Porque aquí no está involucrado solo la rebelión de los hijos, la falta de honra, sino el papel fundamental que los padres jugamos en la educación y en la enseñanza a nuestros hijos de cómo se debe de honrar. Por eso es que cuando nosotros honramos y obedecemos a nuestro Dios primeramente, en primer lugar, damos ese ejemplo de una forma correcta a nuestros hijos. Entonces, cuando ellos ven que nosotros honramos y le damos a Dios su lugar de preeminencia, o sea, de su primer lugar,
Ellos adquieren este hábito de respeto, ellos adquieren este hábito de obediencia al observar nuestro ejemplo, al observar cuánto nosotros honramos a Dios, y de esa manera ellos lo aplican a sí mismos y aprenden esa enseñanza de nosotros, porque nosotros hemos aprendido a honrar. ¿Cómo nosotros, escuche, cómo nosotros vamos a poder enseñarle a nuestros hijos a que nos honren a nosotros si nosotros, estando en vida, nuestros padres también quizás están en vida, no les honramos, no les obedecemos, les respondemos mal? Si nuestros padres todavía están con vida, nuestros hijos ven como nosotros les faltamos el respeto, ¿cómo esperamos que nuestros hijos nos respeten a nosotros? Es contradictorio, es un mal ejemplo. Yo no le puedo reclamar a mi hijo que me respete cuando él me ve a mí respetar o faltarle el respeto a mi padre o a mi madre. Es algo incoherente. Por eso que la mejor forma en que un niño pueda captar y asimilar las creencias y el comportamiento correcto es cuando ve que la enseñanza de sus padres, la enseñanza que está recibiendo de sus padres o maestros o cualquier persona de autoridad, concuerda fielmente con el ejemplo que ellos dan. Yo recuerdo que yo tuve un maestro cuando estaba estudiando, de que él decía: miren, cipote, ustedes no vayan a andar de viciosos, no vayan a andar de sinvergüenza, tomando, ni emborrachándose, ni endrogándose, ni vayan a andar fumando. Pero él, cuando quería fumar, se salía del aula y se iba para un predio que había por ahí. Entonces todo el mundo decía: ¿cómo es que él dice que no fumemos si él, cuando le dan ganas de fumar, deja la clase y se sale a fumar? Es incoherente. Eso no va de acorde a lo que se enseña. Entonces, el papel fundamental que los padres jugamos en este mandamiento es que nosotros debemos de aprender a honrar y a respetar a nuestro Dios, y de esa manera enseñarles a nuestros hijos que ellos lo hagan con nosotros como padres terrenales, y que también lo hagan con Dios como el Padre espiritual que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. En tercer lugar, quiero hablar acerca del eslabón perdido de la crianza de los hijos. Hay un eslabón perdido en la crianza de los hijos. Las instrucciones para los padres son muy claras. En la Biblia, las instrucciones para nosotros como padres son bien claras, muy claras. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Allí se establecen las instrucciones bien claras para nosotros los padres en cuanto a la educación. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, o sea, con toda tu mente, con todo lo que eres, con todo tu corazón y con todo lo que vales. Oiga el versículo 6, la demanda de Dios para su pueblo: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Verso 7, y repíteselas a tus hijos a todas horas, en todo lugar, cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, y cuando te levantes, y también cuando te acuestes. Verso 8, escríbelas en tiras de cuero y átalas en tus brazos y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Lo que el Señor está diciendo, estas son las instrucciones claras con respecto a la educación que yo te estoy dando a ti como padre espiritual. Te estoy enseñando, te estoy educando, y esto mismo que te estoy enseñando te lo tienes que aprender de memoria para que se lo repitas a tus hijos. Así como yo lo he hecho contigo, tienes que hacerlo al levantarte, al acostarte, cuando estés en la casa, cuando estés en el camino, en cualquier momento tienes que enseñarle a tus hijos la honra, así como yo te he enseñado a ti a honrarme a mí. Y para que no lo olvides, le dice el Señor, haz esto, repíteselas a ellos a toda hora, escríbelas en tiras de cuero y átalas en tu brazo, cuélgalas en tu frente, escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. Hoy en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, vemos rótulos de cualquier cosa, menos de principios de honra que le enseñen a los hijos a respetar a los padres. Es por eso que tenemos una sociedad perdida, una sociedad anarquista, donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana. El hijo sale a medianoche, no dice para dónde va, regresa a la hora que quiere, no le da reporte a nadie, simplemente quiere vivir una vida de anarquía, porque no hay educación, ni desde el hogar, ni en las escuelas, ni en
en las ciudades no existe. Usted en las ciudades, en los pueblos, puede ver rótulos de cualquier cosa. Usted puede ver rótulos de conciertos, puede ver rótulos de películas, puede ver rótulos de lo que usted quiera, pero menos principios de honra y de educación para los hijos. Eso ya no existe. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo tuve una maestra que ella, lo primero que hacía en su clase era entrar al aula y sin decir nada se daba vuelta en la pizarra y comenzaba a escribir un proverbio. Eso era todos los días al iniciar nuestra clase, y no estudiaba en un colegio cristiano, era una escuela normal, una escuela de gobierno, pero ella era cristiana y ella tenía ese principio. Ella siempre escribía un proverbio y decía, vaya, esto es lo primero que vamos a hacer. En su cuaderno anoten la fecha y anotan el versículo o el proverbio del día de hoy. Y eso era de siempre. En la materia de esa maestra, toda la vida teníamos un proverbio. Y para ella asegurarse de que nosotros estábamos leyendo la Biblia, nos comenzó a pedir un versículo a cada uno. Y decía, tal día le toca a fulano traer el versículo para yo escribirlo acá. Entonces ella se aseguraba que nosotros leíamos o teníamos por lo menos un momento la Biblia en nuestras manos. Pero eso es importante, porque ¿cómo nosotros vamos a poder enseñarle a nuestros hijos si nosotros no lo hacemos? La implicación es clara en este mandamiento. Cuando solo nosotros, como padres, creemos de corazón en los principios correctos, podemos inculcarlos a nuestros hijos. Si nosotros no los creemos y no los practicamos, no lo vamos a poder enseñar. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que a lo largo de la Biblia y particularmente en este libro tan maravilloso de Proverbios encontramos enseñanzas y principios acerca de cómo debemos tratar y honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades, a todo aquel que está en autoridad sobre nosotros. No solamente aunque esté en autoridad, es un principio de que debemos de aprender a relacionarnos y a tratarnos unos con otros. Proverbios enseña claramente esos principios de educación. Debemos hablar acerca de estas cosas constantemente en nuestra familia, con nuestros hijos, aplicarlas a las situaciones de la vida con las que diariamente nosotros enfrentamos la vida, con las que diariamente nuestros hijos se enfrentan. De repente van al trabajo los hijos y se enfrentan con una situación donde va a haber una demanda y se va a exigir que se revele lo que este muchacho o esta muchacha ha aprendido en casa. Cuando usted llega a su trabajo y le faltan el respeto, la forma en cómo usted responda ante esa provocación va a sacar a luz, va a sacar a relucir cuál es el tipo de educación y de respeto y de honra que usted ha aprendido. Cuando usted se ve provocado por una persona mayor de edad, usted, si ha aprendido el principio de honra y de respeto, usted va a decir, yo no le puedo faltar respeto porque no lo hago con mis padres, no lo puedo hacer con esta persona. Entonces, por eso debemos de permitir a nuestros hijos que ellos se sientan libres, que ellos se sientan con la apertura de hacernos las preguntas que nosotros como padres, en las que podamos ayudarles a entender a la medida que a nosotros nos sea posible, de acuerdo a los principios bíblicos de cómo ellos deben de comportarse, cómo ellos deben de reaccionar ante las provocaciones, ante las oportunidades donde se deba de demostrar qué tipo de educación y formación hemos recibido. Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 24, nos enseña la Biblia. Abra su Biblia conmigo y léalo. Deuteronomio capítulo 6, verso 20 al 24. Voy a leer siempre en esta versión del lenguaje actual, pero usted lo puede hacer en su Biblia. Dice el verso 20, el día de mañana, esto es lo que el Señor le dice a los hebreos, cómo ellos debían de platicar con sus hijos y enseñarles estos principios. Y que los hijos se sintieran con libertad de preguntar. Por eso este versículo dice, el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado? Verso 21, ustedes les van a responder. Hubo un tiempo en que nosotros fuimos esclavos del rey de Egipto, pero nuestro Dios usó su gran poder y nos sacó de allí. Verso 22, nosotros vimos los terribles castigos que Dios envió contra el rey de Egipto y su familia. A nosotros, en cambio, nos sacó de ese país y nos trajo a la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Entonces nos ordenó respetarlo siempre y obedecer a sus enseñanzas.
Si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta el día de ahora. Escuchen lo que este pasaje enseña. Lo que el Señor está diciendo es: yo te estoy enseñando estos principios de honra, debes de honrarme, debes de respetarme y debes de aprenderte de memoria todos estos principios para que cuando el día de mañana tus hijos te pregunten por qué tú celebras estas fiestas o por qué tienes estos principios o por qué guardas estas enseñanzas, tú le vas a decir por qué. Porque tú estabas esclavo en Egipto y tú viste con tus propios ojos el castigo que yo traje sobre el faraón y su familia, y cómo a ti te preservé la vida, te saqué de la esclavitud, te traje a la tierra que ahora habitas y te di la orden que me respetes siempre y obedezca mis enseñanzas. Y si obedeces a mi voluntad y a mis mandamientos, Dios o el Señor te va a prosperar y te va a dar larga vida como hasta el día de hoy. Este es el principio bíblico. Es por eso que los padres debemos de ayudar a nuestros hijos con el estudio de la palabra de Dios, para que ellos comprendan las bases de los principios de la vida familiar, cómo ellos deben de vivir ellos deben de estar aprendiendo constantemente cuáles son los principios para apoyarse en el juicio que Dios ha enseñado en el lugar, en el momento adecuado para poder aplicar estos principios, y que nuestros hijos no vivan bajo los juicios de caprichos, bajo los principios de deseos, de emociones, que no hagan las cosas porque se les ocurrió, sino que piensen y analicen cuál es la enseñanza. Es más, la Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros hemos enseñado por muchas décadas este versículo de una forma no correcta, porque en el original no lo dice como nosotros normalmente lo decimos. Nosotros decimos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, el niño no se va a apartar del camino de Dios. Pero eso no enseña el original. El original dice: instruye al niño con estos consejos. Cuando él sea viejo, aun cuando se haya apartado de mi camino, mis consejos van a seguir en su corazón. Tus consejos. Es similar a lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo se fue caprichosamente de la casa del padre a vivir una vida desenfrenada, la vida loca. Pero aún en esa vida de depravación, viviendo con prostitutas, gastándose dinero en licor, en drogas, el consejo de Dios y del Padre no se había apartado de él. Y cuando él se vio en la ruina, vinieron a su memoria, resonaron en sus oídos las palabras y los consejos que el Padre le había enseñado. Y fue como él recapacitó y dijo: ¿qué estoy haciendo? Es clara la Biblia en decir: y volviendo en sí. O sea, en otras palabras, el consejo le cayó a la mente. El principio que aprendió en casa de honrar y de respetar las leyes, los mandamientos, le vino a la cabeza. En un momento de depresión, en un momento de soledad, en un momento de angustia, donde estaba quebrado, sin nada. Dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces él dijo: si mi padre siempre me enseñó a respetarlo y a honrarlo, y mi padre me enseñó de que si yo lo honro y lo respeto, las cosas me van a salir bien. Y en ese momento reaccionó y se levantó y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. O sea, no he obedecido ni los mandamientos de Dios ni tus enseñanzas. No soy digno de que me reconozcas como un hijo, pero al menos dame trabajo como un empleado, porque aún tus empleados están mejor que en mi condición. Están mucho mejor, aún tus empleados, a pesar de que no son tus hijos, están mejor que en la condición que yo me encuentro. Es por eso, mis hermanos, que nosotros no debemos de permitir que nuestros hijos vivan por sus deseos, por sus caprichos, por sus malas emociones. Deben de vivir bajo los principios bíblicos que se les enseñan en casa. Los niños, particularmente los adolescentes, ellos siempre buscan su propio lugar dentro de la sociedad. Ellos necesitan guía, necesitan instrucción, necesitan reglas claras, necesitan órdenes, además del amor y de la comprensión. Porque nosotros nos equivocamos. Creemos que con corregir a nuestro hijo con severidad, creemos que le estamos causando daño. Es más, la misma sociedad ha caído en un grave error.
La misma sociedad ha enseñado que a los hijos no se les puede corregir. Ahora los niños apenas 10 años tienen y si el padre los castiga, le quieren echar la policía, le quieren echar los derechos humanos. Y los gobiernos le han quitado el poder a los padres, a los maestros y a las autoridades de los gobiernos para que las personas hagan lo que quieran. Y donde no hay ley, hay depravación. La Biblia enseña claramente, corrige a tu hijo, que la corrección no lo va a destruir. La corrección lo va a educar y lo va a hacer una persona de bien. ¿Por qué nuestras sociedades están destruidas? ¿Por qué nuestras sociedades están convulsionadas y parece que todo se está desarmando? Por la falta de educación en los hogares. Porque estamos violando este mandamiento de honrar a nuestros padres y porque los padres no estamos enseñándoles a ellos la honra que como padres merecemos. Yo le puedo decir con toda seguridad, no tenga miedo a corregir a sus hijos. No tenga miedo. En cierta oportunidad, ahí en El Salvador se dio un caso con el hijo de un pastor. Este muchacho, siendo hijo de pastor, en cierta oportunidad se fue a tomar. Cuando regresó, el padre lo castigó. Y no era un niño, era un muchacho. El padre lo castigó. Y entonces él en rebelión se agarró a golpes con el padre. Afuera de la iglesia fue un escándalo terrible. La policía llegó y cuando la policía llegó, el papá estaba encima del hijo. Y la policía lo agarró al papá y le puso las esposas y lo metieron al carro de la policía porque el hijo dijo que el padre lo estaba maltratando. Entonces, el padre le dijo a uno de los policías, si me van a meter preso porque estoy tratando de corregir a mi hijo, con gusto me voy a la cárcel. Pónganme los años que quieran, porque si es por la corrección de mis hijos, prefiero estar en la cárcel que verlos destruidos. Señor, pero ¿y por qué usted está tratando hacia su hijo? Porque esta no es la primera vez que viene borracho. La primera vez que vino borracho le dijo, hijo, por favor no te quiero volver a ver así, porque yo no te enseñé a tomar. No le importó mi palabra y por segunda vez volvió a venir borracho. Y le dije, hijo, a la próxima que vengas borracho te voy a castigar. Y esta es la tercera vez. Y yo no voy a permitir que como pastor y hombre de Dios tener un caballo en mi casa, tener un borracho en mi casa, como si no tuviese leyes o como si no tuviese padre. Así que si me va a meter preso, lléveme, con gusto me voy los años que quieran. En ese momento el policía reaccionó y se regresó ante el hijo y le dijo, ¿vos sos el hijo de él? Sí. ¿Y él es el pastor? Sí. ¿Y por qué viniste borracho la primera vez? No es que yo quise hacer lo que... ¿Y tu papá te había advertido esto? Sí. Ok, ¿y cuántas veces has tomado? Esta es la tercera vez. Ok, le dijo el policía, entonces ahorita mismo voy a soltar a tu papá y si yo me doy cuenta que volvés a venir borracho, yo voy a venir y te voy a meter una buena tunda. Tenés que respetar a tu papá. Qué vergüenza la tuya, que él siendo pastor vaya a tener un borracho en la casa. Desde entonces ese hijo aprendió la lección. ¿Por qué muchas veces no se respeta la autoridad? Porque las autoridades permiten que los hijos les pasen por encima. Porque la autoridad está suavizando las cosas cuando en realidad no debe ser así. Los padres no debemos ridiculizar a nuestros hijos, pero tampoco debemos de permitirles a ellos que hagan lo que quieran. Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo nos advierte diciendo, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, aconséjenlos, amonéstenlos, pero si hay necesidad de disciplinarlos, disciplínenlos. Eso dice la Biblia. Y lo dice que lo debemos de hacer con firmeza, pero también acompañada con mucho amor y mucha paciencia. El problema de muchos padres es que a veces los hijos no se someten porque tenemos un grave problema los padres. Es que muchas veces cuando corregimos a los hijos, no los corregimos por la falta que han cometido. Los castigamos porque estamos enojados. Yo siempre he dicho, vea usted la actitud de los padres. Si un muchacho comete un error ahora, pero el papá no está enojado, no le molestó, se la deja pasar. Pero una semana, 2 semanas después, vuelve a cometer el mismo error, pero al papá lo agarró en un momento donde esa era la gota que iba a rebalsar el vaso. Está enojado, le mete buenas tundas. Entonces uno llega a la conclusión, no lo castigó por la acción, sino lo castigó por la actitud o por la reacción del momento, porque se sintió molesto. Y la corrección hacia los hijos no debe de ser cuando nos sentimos enojados. Debe de ser cuando han cometido un error. Aunque usted se sienta feliz y se sienta tranquilo, tiene que corregirlos. Porque ellos tienen que aprender que la corrección no depende de cómo usted se sienta, sino depende de lo que ellos hayan hecho.
Yo creo que le voy a caer mal a algunos, pero ni modo, este es el mandamiento. Los padres debemos insistir en que nuestros hijos practiquen las normas de cortesía y de respeto con las personas. Debemos de insistir en eso. Esta es una amorosa combinación que debe de existir en el eslabón que se ha perdido en la crianza de los hijos. Enseñarles con amor, con paciencia, con cariño, los principios de respeto y de honra, pero también hay que corregirlos con firmeza. Y eso no quiere decir que no los amamos. Corregirlos con firmeza no quiere decir que no se les ama. Como tampoco dejar de corregirlos y dejarles pasar todo hace pensar de que se les ama. Es más, la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo corrige y lo disciplina. En cuarto lugar, honrar a nuestros padres aun cuando seamos adultos. Dar honra a nuestros padres no termina cuando llegamos a una edad adulta. Es un mandamiento para toda la vida. Es un mandamiento que debemos de cuidar siempre. Esto quiere decir que nosotros debemos de proporcionarles el cuidado físico y la ayuda material que en algún momento puedan llegar a necesitar por razones de avanzada edad nuestros padres. Siempre debemos de procurar ayudarles en la medida que sea posible. Jesús, de esto casi nadie habla, pero Jesús fue bien severo en corregir a algunos que no estaban cuidando a sus padres en la época en que Jesús predicaba. Y note la excusa. Vamos, Marcos capítulo 7, versículo 9 y versículo 13. Marcos capítulo 7, verso 9 al versículo 13. Jesús reprendió con severidad a algunos que en el tiempo de Jesús no cuidaban de sus padres. Voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Dice, también les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandamiento de Dios. ¿De cuál mandamiento está hablando? Del mandamiento que dijo Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Note qué interesante. Estas personas estaban violando, pasando por encima de este mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre por mantener las tradiciones. O sea, decían, es más importante la tradición que el respeto y la honra a nuestros padres. Oiga que, y el que le maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Verso 11, pero ustedes afirman, se lo dice a los líderes, ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no te puedo ayudar, porque todo lo que tengo es corbán. Esa palabra corbán quiere decir, es una ofrenda para Dios. O sea, con la excusa de que todo lo que yo tengo es diezmo y ofrenda para el Señor, no te puedo dar nada. Eso lo estaban haciendo las personas de esa época. Y los líderes le enseñaban eso a la gente, le decían, si usted tiene su ofrenda y su diezmo, y no le alcanza para ayudarles a su padre y a su madre, no se preocupe. Usted está cumpliendo la ley con dar lo que Dios le pide. También afirman, les dice el verso 12, que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. O sea, si yo ofrendo y diezmo, ya no tengo no tengo obligación de ayudarle a mi padre y a mi madre. Esto está enseñando Jesús. De esta manera, les dice, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones y que se transmiten unos a otros. Este mal ejemplo se lo están enseñando a sus hijos y hacen muchas otras cosas más parecidas, violando los mandamientos de Dios. Qué interesante, porque dice Jesús, no pueden ustedes dejar de honrar, de ayudar a su padre y a su madre con la excusa de que lo que tienen es ofrecido a Dios. Debe de haber un equilibrio. Y en quinto lugar, termino, los beneficios cosechados a través de la honra. Cuando Moisés mencionó los mandamientos para el pueblo de Israel, al principio o al llegar al quinto mandamiento, Moisés mencionó otra bendición. Aparte, hermanos, de honrar a nuestros padres, a nuestra madre, y aparte de que la honra va a traer el beneficio de prolongar nuestros días sobre la tierra, Moisés mencionó otro beneficio. Deuteronomio capítulo 5, verso 16, lo habla con mayor claridad, dice, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que vivas una larga vida. Ese es el mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 12. Pero ahora en Deuteronomio añade diciendo, y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. O sea,
Honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo. Pero ¿de qué sirve vivir mucho tiempo y vivir mal? El Señor dice, hónralos para que tus años se alarguen en la tierra, pero también para que te vaya bien en la tierra, para que seas una persona llena de bendiciones. Y es que está claro, hermano. Esto usted lo puede comprobar. Hijos que se portan bien con sus padres, que siempre cuidan de sus padres, siempre tienen bendición. Hijos que toda la vida son descuidados y que nunca se preocupan por los padres, toda la vida se viven mordiendo las uñas. Viven escasamente, nunca tienen un buen trabajo. Y si hayan un buen trabajo, un par de días duran, de ahí los echan. Y dicen, pero qué raro si yo soy bien aplicado, soy una persona estudiada. El problema es que no está honrando a sus padres. Este es el principio de la honra, el primer mandamiento con promesa, y va a cosechar beneficios a través de este principio. Somos nosotros los hijos los más beneficiados. Al final no se benefician nuestros padres. Principalmente los beneficiados somos nosotros cuando honramos a nuestros padres. Este es el mandamiento, hermanos, que contiene la hermosa promesa de que tendremos una mejor vida con solo obedecerlo y honrar a nuestros padres. Para concluir, usted sabe bien que los periódicos informan diariamente, las noticias, los canales de televisión, de tristes resultados cuando las familias de hoy pierden la unidad, pierden el respeto y el amor. Usted sabe bien cómo hay noticias donde sale que hijo violó a su madre, que un hijo mató a su padre a punta de pistola o con un machete, le quitó la vida. Y noticias así por lo general. Recuerdo en cierta ocasión, me dio mucha tristeza ver a dos personas, uno era el padre y el otro el hijo, caminando por una calle como a las 10 de la noche, los dos bien borrachos, abrazados, hablando locuras, padre e hijo borrachos. Es triste eso. Cualquier persona o grupo de personas, incluso una nación entera, se destruye a causa de no respetar este principio, que entienden la importancia de una familia estrechamente unida. La familia debe de estar unida, debe de haber honra, respeto, debe de haber ese cuidado de los padres a los hijos. Y usted sabe bien lo que me estoy refiriendo, cómo hay personas que después que los padres se han quebrado la vida, se han partido la espalda, trabajando por ellos para que no les falte por lo menos lo más esencial. Cuando los padres llegan ancianos, ningún hijo se quiere hacer cargo de ellos. Y es una vergüenza para la sociedad que los ancianos, que los padres terminen en un asilo, terminen en una casa de ancianos, porque los hijos no saben honrar a sus padres. Eso ni debería de existir. Las casas de ancianos no deberían de existir, porque hay hijos que deberían de estar honrando. Pero a falta de cumplir con este mandamiento, o por lo menos practicarlo, al menos en una medida, tiene que los gobiernos hacerse cargo de los ancianos, cuando en realidad nosotros deberíamos de poner nuestra parte, donde los pobres ancianos tienen que andar de casa en casa. Si tiene 5 hijos, cada mes le toca andar de casa en casa porque los hijos se sacuden a los viejitos y le dicen, mira, vine a traer a tu tata porque yo ya lo cuidé, ya está mucho, me sacrifiqué, llévatelo un mes. Y ahí tiene que andar el pobre papá para acá y para allá, o la pobre mamá, por hijos irresponsables, cuando realmente no debería ser así. Por eso que una sociedad que se rige por los principios bíblicos, principios morales, mejorará su relación con Dios y va a recibir grandes bendiciones, y principalmente nosotros los cristianos. Si usted tiene a su papá aislado, a su mamá ya está ancianito y está aislado, o lo tiene por ahí alojado, lo tiene ahí tirado, ahorita mismo vaya, vea cómo lo recoge, cómo le ayuda. No seamos ingratos. No podemos nosotros presumir o estarle pidiendo a Dios o demandándole a Dios bendición. ¿Cómo usted tiene el valor de decirle, Señor, bendíceme, cuando usted no es una persona que honra a su padre y a su madre? ¿Cómo es posible que usted le demande a Dios, diga, Padre, ¿por qué no me respondes? Cuando sus padres están esperando que usted les honre a ellos. Ese es un mandamiento con promesa. Y muchos van a vivir su vida miserablemente por falta de cumplir con este mandamiento. Así que nos conviene ponerlo en práctica. Vamos a orar al Señor.